Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La movilización popular, las marchas tienen un lugar, tienen un propósito en la democracia. Generalmente no se sale a marchar solo por marchar. Las marchas, los plantones, los cacerolazos hablan de medidas que toman los ciudadanos cuando no están siendo escuchados, cuando los métodos formales de tramitar problemas se han agotado. Hoy que hay una nueva marcha para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, vale la pena preguntarse si estamos ante un caso como el que describía antes. ¿Por qué salen a marchar los ciudadanos? ¿Invitados por quién? ¿Con qué propósito y con qué justificación? Una primera forma de verlo es que la permanencia de Martínez en la Fiscalía ha desafiado todos los límites de lo que es moral en lo público. Según esta manera de verlo, que es la de quienes salieron hoy a marchar, los controles formales al fiscal, el de los poderes públicos como el Congreso y la Presidencia, el de su juez natural, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, fracasaron. Se quedaron cortos ante la inmoral permanencia de Martínez a la cabeza del principal órgano de investigación penal de Colombia. Otra forma muy distinta de ver lo que pasa con este llamado a manifestarse para que el fiscal renuncie es la de la utilización ilegítima de la protesta pública, el de la manipulación de los marchantes por parte de políticos interesados en hacerle daño al fiscal como miembro de un sector político colombiano. Es una marcha, dicen ellos, para ganar réditos políticos como falsos luchadores contra la corrupción. Salir a marchar, según esta forma de verlo, es salir a marchar, porque dentro de la institucionalidad ya se han subsanado los conflictos de interés del fiscal, ya se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes que no han condenado a Martínez, quien todavía tiene una presunción de inocencia. A rasgos muy generales, con algo de caricatura mía, estas son las posiciones en contraposición hoy, entre los que saldrán a marchar, los que no y los que ni siquiera se han enterado de que en Colombia hay un fiscal general. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy que hay una nueva marcha contra el fiscal Martínez, la segunda en este año, y todavía no hemos llegado a febrero. Me acompañan dos de los promotores de la movilización. Son Andrés Hernández. Andrés Hernández es uno de los coordinadores, promotores del colectivo. ¿Qué es eso, Andrés? ¿El colectivo Renuncie Ya? Renuncie Fiscal. Renuncie Fiscal. Y es asesor del ex candidato presidencial Gustavo Petro. Daniel, muchas gracias por la invitación y gracias a los compañeros de panel y a los televidentes. Inti Asprilla es otro de los promotores de esta marcha, es representante a la Cámara del Partido Verde. ¿Qué más, Inti? Bueno, primero no soy un promotor como tal de la marcha, las acompaño, no hago parte del colectivo Renuncie Fiscal. Obviamente como un ciudadano más y como una persona que representa a los bogotanos, pues salgo a marchar y creo que es el orden de las cosas, pero no soy como tal un promotor. Digamos, las manifestaciones serían con o sin Inti Asprilla. Ajá. Su partido es en general promotor, es que esos partidos con tantas tendencias, uno ya no puedo sabe. decir que en la Cámara de Representantes todos estamos de acuerdo que el fiscal debe renunciar. En la Cámara. En la Cámara y en el Senado de la República, la Alianza Verde está unida en que el fiscal debe renunciar, tanto el ala progresista, de centro, de izquierda, como se quiera llamar, todos estamos unidos en el hecho de que el fiscal debe renunciar. Jimena Ochoa es miembro de la Federación de Víctimas, ¿así a secas? A secas, porque hay víctimas de FARC, de ELN, de paramilitares, y no podemos rechazar a nadie. Y fue candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Jimena, es un placer tenerla acá. Gracias. ¿Y usted cómo ve la marcha? ¿No salió, evidentemente? No salí porque considero que no se han agotado las investigaciones, considero que existe la presunción de inocencia todavía, pero además hay un tema muy delicado y es que este fiscal ha hecho por las víctimas de terrorismo lo que no ha hecho ninguno y me parece que ahí hay un elemento que me pone a pensar qué está detrás de las marchas. Ha golpeado como nadie las finanzas de las FARC, que nos mintieron, que no le dijeron la verdad a la JEP sobre los bienes, y vamos en 2.9 billones de bienes que habían ocultado. Entonces ahí puede haber algo.
¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? Sí, que puede haber. Es bueno saber qué podría haber detrás de eso. Bueno, a mí me parece, por decirlo menos sospechoso, que se vulnere de tal manera la presunción de inocencia de una persona que está desenmascarando la mentira que nos ha dicho las FARC. No, pero si él sabía desde hace tiempo lo que estaba pasando, no entiendo cuál es su argumento para decir que está desenmascarando, si antes está tapando las cosas. Está tapando, ha destapado 2.9 billones en bienes sobre los que las FARC nos habían mentido a los colombianos. Eso no es tapar. Y Tapando ahí en el se sentido de están... las investigaciones que viene manejando el señor. No solamente estamos hablando del tema FARC, estamos también hablando de otras investigaciones, como lo que pasó hoy con el caso Pisano, donde dice el señor que Pisano murió porque, o sea, por unas cosas naturales. ¿Quiere saber una cosa? Yo hablé con el patólogo, la primera persona que realizó la autopsia de Pisano, y él asegura que Pisano murió por cianuro. Es decir, que el fiscal está mintiendo en sus investigaciones. Estamos hablando de Pisano padre. Y entonces, Pisano padre. Porque en el ubiquémonos caso a del ver- hijo, hoy el fiscal dijo que sí se había envenenado con cianuro. Sí, pero también habló de Pisano padre y dijo que murió por causas naturales. Eso es totalmente distinto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos cosas distintas. De hecho, hoy sí hubo una rueda de prensa del fiscal, justo el día en que habían convocado una marcha contra su permanencia en la fiscalía, en la que hizo anuncios muy mediáticos acerca del caso, de los dos casos, de la muerte de Alejandro Pisano y de Jorge Enrique Pisano, el anterior auditor de la Ruta del Sol 2, que es este contrato que está emproblemado por temas de corrupción de Odebrecht. Esto es lo que dijo esta mañana el fiscal Néstor Humberto Martínez desde la institución que preside. El doctor Pisano falleció por una muerte accidental al tomar la bebida que se encontraba en el escritorio de su padre. De esta manera, judicialmente se concluye esta investigación, se da cerrado el caso del fallecimiento dolorosísimo de Alejandro Pisano Ponce de León. Y en lo que tiene que ver con el deceso del doctor Jorge Enrique Pisano, todos saben ustedes que obra en la Fiscalía copia de un dictamen de la EPS del Hospital de Facatativá que certifica una muerte natural del doctor Jorge Enrique Pisano como resultado de un antecedente clínico que se pudo obtener. Eso es lo que dice el fiscal justo el día de la marcha. Entonces, a ver, usted dice que habló con el patólogo que recibió el cadáver de Jorge Enrique Pisano. El doctor Mora, de hecho, el patólogo, teme en estos momentos por su vida porque ha sido amenazado para que no revele lo que estaba pasando. De hecho, él presentó el día lunes, esto fue en el mes de diciembre, él presenta un informe el cual cobra el puesto del que era en ese momento director de medicina legal. Carlos Valdés. Carlos Valdés. O sea, este es el miembro del sindicato de medicina legal que es el primer patólogo, la persona que hizo la autopsia exactamente de Jorge Enrique Pisano. Él es el que ve el cuerpo y él es el que dice, el cuerpo lo traen aquí en circunstancias extrañas, con hematomas, con cortadas, con cosas totalmente distintas, y además de eso, él llevaba quemaduras en sus vías respiratorias, es decir, que él debió haber muerto por una razón, por la inhalación de los gases que produce el cianuro. Él no murió preparando el cianuro, él no murió probándose el cianuro. Lo que él me dice a mí es, a él lo debieron asesinar con una sola razón, aplicarle en el momento en que, en el lavamanos, aplicarle el cianuro, porque para preparar el cianuro se necesita un agua con un pH especial. Y si no se tiene el pH especial, lo que provoca son unos gases, y son más mortales los gases que el mismo, que ingerirse el mismo. Y entonces aquí nos volvemos un poco forenses. Sí, claro. Ahora todos. Claro, porque una persona sin experiencia en manejo de cianuro es perfectamente previsible que si lo está manipulando, muera así como Sí, tú pero dices. mi pregunta entonces es, ¿cómo murió el señor y dejó exactamente la botella en el escritorio si hubiese muerto en la pieza, después de preparar el cianuro? Bueno, esto lo tienen que definir los jueces. Para eso hay autoridades, para eso hay investigadores. ¿Qué son la fiscalía? Inti. Sí.
Mire, yo creo que es lo grave lo que está pasando acá. Y yo te lo digo con todo respeto, uno no puede aceptar la tesis que el señor Pisano estaba aliado con las FARC. Eso no tiene ninguna presentación a la opinión pública, no tiene ninguna lógica. El principal delator del actual fiscal general de la Nación es una persona que era una izquierda que no tenía absolutamente nada que ver con la FARC, que era el señor Pisano. El principal delator de la crisis que tiene el fiscal hoy es su antiguo amigo, el señor Pisano. Lo que no es presentable a la opinión pública es que los posibles asesinatos o suicidios sean investigados por la persona que se ve directamente afectada por los audios y por las declaraciones que anteriormente hacía el señor Pisano. Nosotros no estamos vulnerando la presunción de inocencia del fiscal. Yo soy abogado de formación, respeto la presunción de inocencia, soy liberal en todo el sentido de la palabra, en lo que tiene que ver con las instituciones jurídicas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En este momento no es presentable ante la opinión pública que el señor fiscal general de la Nación, con el cual se ha comprobado hasta la saciedad, que está untado desde la coronilla hasta las puntas de los pies del caso de Brecht, esté en la fiscalía. Y eso genera una crisis de institucionalidad muy grave, porque cuando ya se demostró que el fiscal miente, que le mintió a la ciudadanía, que no le dijo a la Corte Suprema de Justicia que tenía ese potencial conflicto de interés, se crea una crisis completa de legitimidad y nadie le va a creer al fiscal. Ejemplo concreto, cuando ocurrieron los atentados por parte del ELN. Antes de que saliera el ELN a decir, había dudas por parte de la ciudadanía porque decían que no creían en el fiscal. Afortunadamente, para la institucionalidad del país, el ELN salió a reafirmar ese atentado atroz. Pero en su momento, muchos ciudadanos de todas las vertientes políticas tenían dudas, y tenían esas dudas precisamente porque se ha comprobado que el señor fiscal Martínez pues le mintió a la ciudadanía. Bueno, yo quiero anotar Claro. algo. Es y qué que... pena tenerla aquí 2 contra 1. Me No, quedó mal el otro defensor del fiscal. Yo me respeto, sí. No, yo creo que todos estamos aquí a favor de la claridad, de que todo esto se supere y de que tengamos fortaleza institucional y podamos creer en las instituciones. Ahora, que los caminos difieren, claro que sí. Entonces, lo que yo no acepto, por ejemplo, es que se diga que yo he afirmado de alguna manera que las FARC y Pisano están aliados. No, estoy diciendo que detrás de la guerra, digamos, que no respeta la presunción de inocencia contra el fiscal, puede haber intereses que tienen, hasta ahora están evaluados en 2.9 billones de pesos. O sea, puede ser eso. Pero entonces, venga, y yo retomo lo que le preguntaba el representante Asprilla, y lo que Dale. dice, yo respeto la presunción de inocencia del fiscal Martínez porque no hay, digamos, una cosa juzgada, pero como tiene un cargo de alto perfil público y a su cargo, digamos que reposa el respeto por una institución que él preside, no es suficiente que no se haya condenado al fiscal por algo, simplemente las dudas que ya hay en contra de él son suficientes para que sea justificable su renuncia. Me haces acordar del Ayatollah Khomeini, cuando decía, cuando llegues de viaje, pégale a tus mujeres. Tú no sabes por qué, pero ellas sí. Entonces, uno no puede juzgar con base en ese tipo de presunciones. Uno tiene que averiguar, uno tiene que aclarar, uno tiene que probar lo que está diciendo, en cualquier caso. Pero es que las pruebas las hay contra el fiscal. Y A las ver, hay audios. en hay el caso- O sea, el mismo Jorge Enrique Pisano denunciaba al que era su amigo. Bueno, en el caso Odebrecht está impedido, él no está juzgando eso. Eso es lo que se debe hacer. A ver, y Pero, entonces Está ahí impedido. entramos en el tema del fiscal ad hoc, que creo que es importante que todo el mundo vuelva a saberlo. Un fiscal ad hoc es un fiscal general elegido para ciertos casos, y en ese sentido, digamos que esta semana hubo un desarrollo de ese tema. Hubo una recusación de parte de una persona que está acusada de unos delitos, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien recusó al fiscal. Le dijo, usted no es apto para juzgarme, y así lo explica Andrade. Entonces, él dice, la actuación de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación entorpece el debido proceso y vicia las ejecutorias que tienen relación con los procesos aquí referidos, es decir, contra las acusaciones contra él, engendrando
engendrado por los compromisos profesionales, corporativos y personales que cruzó previamente con los socios del consorcio Ruta del Sol 2. Al día siguiente, el fiscal responde con un comunicado que hace público, y en ese comunicado el fiscal dice: el jueves 24 de enero, es decir, un día después de la recusación de Luis Fernando Andrade, el fiscal general Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros se declararon impedidos por cuarta vez. No obstante esta circunstancia, el fiscal general de la Nación y la vicefiscal solicitaron a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que, por razones de economía procesal, disponga que las actuaciones que ocasionalmente lleguen al despacho del fiscal general en todas las líneas de la investigación del denominado caso Odebrecht se remitan directamente al conocimiento del fiscal ad hoc. Es decir, con esto Néstor Humberto Martínez se declaró impedido de las cerca de 20 líneas de investigación que hay relacionadas con el fiscal ad hoc. Me queda la duda de por qué estaba hablando de el caso de la muerte de los dos pisanos. Claro, porque a él le beneficia cerrar en estos momentos el caso, mostrar resultados, y se mostró así exactamente, precisamente el día del atentado o un día antes, él empezó a mostrar los resultados solamente para que la ciudadanía se diera cuenta de lo que estaba pasando o lo que se venía adelantando en la Fiscalía General de la Nación. Pero él debió declararse impedido mucho antes, desde la terna, desde que fue ternado para ser fiscal. Pero entonces, general venga, de la yo le Nación. digo lo que dice el fiscal. El fiscal dice: los impedimentos son, no sé si este es el término jurídico preciso, pero son taxativos. Es decir, usted no se puede declarar impedido en general, usted solo se puede declarar impedido cuando llega un caso sobre el cual usted tuvo alguna influencia. No se puede declarar impedido Pero de no se antemano. declaró impedido antes en el caso de Ruta del Sol 2, donde él sí tenía contratos directamente con Ruta del Sol. ¿Tenía contratos Sí, claro. directos con Ruta del Sol? Y yo aquí le traigo, este es el estudio jurídico de Néstor Humberto Martínez, donde ellos le dicen a Ruta del Sol y le hace un estudio y le cobra 50 millones de pesos por trabajar con Ruta del Sol. Y aquí está la firma del señor Néstor Humberto Martínez. Y para su respuesta, aquí está la respuesta de Ruta del Sol, donde le dice y lo acepta para trabajar con Ruta del Sol. Entonces él sí tiene responsabilidad ahí. Y pero son documentos. se ha declarado Verá. impedido. Entonces, Pero ¿cómo no se declaró hacemos para- impedido Hoy. en su terna, que es totalmente distinto. Él no manifestó que había trabajado o que tenía alguna relación con Ruta del Sol. ¿Cómo hacemos para buscar una persona, un abogado, que tenga la prestancia, digamos, de haber participado, de haber trabajado en las cosas más importantes que se han movido en el país, y que no tenga que declararse impedido en algún momento por algún negocio? Por un negocio tan caro que le ha salido al país, y no solo al país, a Latinoamérica. Es que yo no me opongo que se lo investigue. A mí me parece excelente que se investigue al señor fiscal, ¿sí? Lo que yo no admito es que se le niegue la presunción de inocencia. O sea, No, nadie le ha alegado la presunción de inocencia. Yo también quiero hacer, digamos, una claridad, tratando de ser muy corto porque tengo claro que estamos en un desequilibrio acá. Entonces, por ejemplo, caso concreto, la muerte de los Fresco, pisanos. yo defiendo a Martínez, si me Eso, toca hoy. póngase usted. Estamos en un desequilibrio. La muerte de los pisanos, mire, yo creo que esa actuación es completamente nula. Es completamente nula. No es posible que el fiscal general de la Nación, yo no estoy diciendo que sea culpable y que lo ha matado, lejos de mí tal barbaridad, pero no es posible que el fiscal general de la Nación haya asumido, la fiscalía haya asumido la investigación de la muerte del delator, porque el señor Martínez Neira está en este problema y en este berenjenal porque Pisano lo delató. Entonces no es posible bajo ninguna circunstancia que la fiscalía haya asumido esa investigación y que la haya cerrado completamente. Por ejemplo, le digo, para mí, como abogado, esa preclusión o cerramiento de la investigación es absolutamente nulo porque el fiscal general de la Nación tenía un conflicto de intereses para investigar la muerte de quien era su Pero delator. entonces, sí, no, usted. pero hay unas declaraciones de Pisano donde exculpa, digamos, al fiscal general. Pero además, mire, a mí me preocupa es qué intención hay detrás del ataque al fiscal. Eso es lo que a mí me preocupa porque yo como ciudadana quiero tener el mejor fiscal posible No lo tienes. y necesitan probarme que este no es. Pero no tienes, digamos, Mira, una persona que sea presentable ante la opinión pública. Hablemos O sea, del video de los promotores de la marcha contra Sí. el fiscal, Se lo que me tengo. pareció Adelante.
Ahorita Lamentable. se lo tengo y yo le diría antes de irme a comerciales, Cinti, que puede que el Néstor Humberto Martínez haya cometido un error al no haberse declarado impedido, como sí lo había hecho ya en el caso de Cecilia Álvarez, en el caso de Carlos Matos, a quien había representado, pero esa falencia se subsanó con la presencia del fiscal ad hoc. Y el fiscal ad hoc ahora ya tiene todas las líneas de investigación. Pero no para este caso ya se cerró. La muerte de los Pisano ya se cerró. Entonces ahí no hubo un fiscal ad hoc. ¿Ves? No se ha cerrado porque depende de la... Hoy la cerró. Y Hoy la además cerró un la fiscal ad Fiscalía. hoc a bolsillo, que hacía el fiscal general de la Nación un día antes en el despacho del presidente Duque hablando precisamente sobre el fiscal. O sea, yo coloco Eso a es quien me otra. va a investigar, eso es absurdo, eso no Vamos le da garantías a hablar en estos acerca, momentos a entonces me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos de los citantes a la marcha, quiénes son, podrían tener algún interés político más allá del interés por una mejor fiscalía. Hablamos del fiscal ad hoc, el señor Leonardo Espinosa, quien asumirá estos casos. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de la nueva movilización, la segunda del año, para pedir la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. Para citar a esta marcha, digamos que hubo un movimiento ciudadano del que hace parte Andrés cuando no está trabajando para Petro, pero digamos que Petro también invitó a esta marcha. Eso está a kilómetros de distancia. Pero Daniel, una cosa antes. Hágale. Aquí hay de todos los partidos, hay conservadores, hay hasta el mismo Centro Democrático que no están a favor de ¿Quién es el Néstor Centro Humberto Democrático? Ese dato se lo dejo. Pero todos- déjemelo entero, por favor, dígame quién. Pero todos llegamos a un acuerdo y se ha respetado el acuerdo. Esto es de la ciudadanía, esto no es de ningún político. Los políticos parecen no estar de acuerdo y aquí tengo al menos 4. Ponme aquí políticos renuncia fiscal, quienes están invitando a la marcha hoy, que no necesariamente significa que sea marcha de ellos. Gustavo Petro, este 29 de enero estaré al frente de la Fiscalía en Bogotá, acompañando a las ciudadanías libres en su exigencia de renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez. 29, vamos por el fiscal. Carlos Antonio Lozada, senador del partido FARC. Ayer cheques de campaña de Petro, hoy finanzas de FARC. Mañana, ¿qué será, señor fiscal? Todos los días se inventa un cuento para distraer la atención sobre sus responsabilidades en el caso de Brecht Grupo Aval, el más grande escándalo de corrupción en Colombia, y de las muertes de testigos. Renuncie fiscal, dice Lozada. También tenemos otros 2 políticos. Claudia López, en este momento, Claudia López es ex senadora del Partido Verde. La corrupción no nos puede ganar. Cuando votamos 7 veces sí, consulta anticorrupción, esperábamos que la justicia nos ayudara a derrotar la corrupción política. Resultó que la fiscalía está más cooptada y corrompida que la política, dice Claudia López. Y Jorge Robledo, el senador del Polo Democrático. Los intereses del fiscal Martínez están presentes en todos los aspectos de la corrupción en la Ruta del Sol o de Brecht Aval, por eso debe renunciar. Jimena, aquí le dejo este plato bien servido. No, pues a mí me da risa, por ejemplo, oír a Lozada mencionando el tema de corrupción, cuando ellos eran el movimiento armado FARC. Le robaban a los municipios más pobres de este país un porcentaje de su dinero. Y me viene a hablar de corrupción. A ver. Pero ya se desmovilizó. Y cuando se desmovilizó no fue capaz de decir cuánto era el dinero que habían conseguido y nos volvió a mentir. Entonces, mínimo van 2 ahí. Entonces, que se me venga a presentar como adalid de la anticorrupción, mira, me da mucha risa. Y me faltan 3 todavía. El señor Robledo, que le levantaba la mano a Samuel Moreno para elegirlo a la alcaldía. Samuel Moreno, ¿lo recuerdas? Bueno, yo sí lo recuerdo. Y Gustavo Petro. Mira, Lo denunció. el problema no es que haya unos buenos que denuncian la corrupción y haya unos malos que la cobijan, ¿sí? El problema es que el tema de anticorrupción, que debería ser de todos, se utiliza para atacar al contrario. Si yo encontrara corrupción en el partido al que pertenezco, créeme que yo la denuncio. La denuncio. ¿Y por qué Y el eso es fiscal lo no que hizo tenemos. eso si él sabía de la corrupción que se estaba presentando en Ruta del Sol? Se lo dijo Pisano y se lo dijo, y de hecho lo sabían muchas más personas y no se lo dijo. ¿Por qué? Usted sí habla ahorita que si usted supiera,
o digo yo, de su tendencia política, porque el fiscal es Cambio Radical, si no estoy mal, El fiscal es Cambio Radical, y no hace es parte Centro también de Democrático. parte del gobierno. ¿Por qué si sabía no lo denunció? ¿Por qué si sabía lo que se estaba presentando en ese entonces y con Odebrecht no lo denunció? ¿Se quedó callado por salvarle el pellejo a su jefe, al Sarmiento Angulo? Y mire, en las audiencias, esta semana que hubo audiencias en el caso de José Elías Melo, le dicen es que Sarmiento Angulo sabía de lo que estaba pasando. No, señor. Sarmiento Junior. No. Hay unas reuniones, hablan ellos, hay unas reuniones que se presentaron. Decía Gabriel García Morales, el ex viceministro de Álvaro Uribe, que recibió $6.5 millones. Andrés, espera. A ver, Entonces, a ahí, ver. Luis Bueno dice que le escuchó al señor Melo decir que le iba a informar a Sarmiento Junior del pago. Pero Luis Mameri Bueno dice que no le consta si en efecto le informó a Sarmiento Junior del pago. Ojo que Luis Mameri, el otro director de Odebrecht, confirma que él se reunió con Sarmiento Junior en un club aquí en Bogotá en una noche para hablar precisamente. Pero es que volvemos a lo mismo. Dice que se reunió en varias ocasiones, pero en su descripción de las reuniones nunca dice que se discutieron ni pagos irregulares ni actos de corrupción. Él señala en una de esas respuestas que le da al juez, al fiscal, que él sí y que autorizaba y que precisamente el que tenía conocimiento de todo esto y tenía autorización para hacer todos estos pagos era Pero es que Luis Andrés Bueno ya aquí en juzgó. Colombia. ¿Qué hacemos? Claro, pero Él ya entonces juzgó. dejamos claro, porque a ver, aquí ¿Cómo le aquí hacemos? son claves los testimonios. Nunca en ningún testimonio se dice que hubiera constancia de que Luis Carlos Sarmiento Angulo o Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Jr. supiera, ¿cierto? No le constaba a ninguno de los brasileños. Los brasileños dijeron, a mí Melo me dijo que le iba a informar, yo no sé si le informó. Y en las reuniones que tuvieron los directivos de Odebrecht con los Sarmiento, no se sabe cuál de los dos Sarmiento, nunca Sí, dicen... esa es la duda. Nunca ¿Fue papá dicen, o hijo? Hay dos dudas. Nunca dicen que se hubieran discutido pagos irregulares ni actos de corrupción. Pero confirman que estos pagos sí fueron hechos por Banco de Bogotá. Eso confirman que fueron hechos por Banco de Bogotá. Sí, señor. Inti. Bueno, dos cosas. A ver. Primero, nosotros tenemos claro que uno de los costos de la paz es que cada vez que las FARC hablen de algo y compartan de una manera u otra una causa con la oposición, van a decir que las FARC están detrás de esto y que es el narcoterrorismo del FARC Santos que todavía sigue. Pues es uno de los costos. ¿Sí? Las FARC para mí personalmente es un zombi político, están ahí por un acuerdo de paz y no creo que van a seguir después de los 8 años de curules que tienen. Dicho esto, yo creo que acá hay que hacer imperar el sentido común. A ver, ¿quién puede tener el mayor interés en que quién es el beneficiario directo de la corrupción de Odebrecht? Los accionistas mayoritarios. Es una cosa simple. ¿Quién se beneficia directamente de eso? El accionista mayoritario. ¿Quién es el accionista mayoritario del Grupo Sarmiento, del Grupo Aval? Pues Sarmiento Angulo. Claro. Entonces, nos extraña a nosotros que no se evalúe como línea de investigación que el accionista mayoritario, principal beneficiario de un acto de corrupción, no se investigue. O sea, uno puede decir que hay testimonio de acá, que testimonio de allá, son los detalles del caso. Pero una cosa de puro sentido común. Cuando un grupo financiero se beneficia de un acto de corrupción y los directos beneficiarios de ese acto de corrupción son los accionistas mayoritarios, deberían ser Pero por investigados. eso está el Y señor José Elías Melo. no es accionista mayoritario. No, pero Estamos hablando de los era el presidente de Pero Corficolombia. estamos hablando, una cosa, en el derecho de sociedades una cosa es, como tal, la Junta y otra cosa son los accionistas. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la junta directiva de una sociedad anónima y otra cosa es el accionista mayoritario. El accionista mayoritario siempre tiene injerencia en las decisiones más importantes de una empresa. Yo no estoy diciendo, vuelvo a decirlo. Pero ojo, pero hay es que ese establecer con razonamiento... claridad. Pero sí, a ver, Inti, me estás dando la razón. Yo digo que se investigue. Cuando hay una gran cantidad de dinero en juego y pasan cosas raras, pues hay que buscar a quién le beneficia o a quién le Exactamente. perjudica. Y el fiscal ha denunciado 2.9 billones de pesos de las FARC. A ver, ¿A quién beneficia que el fiscal se caiga? Pues a las FARC, según el argumento de Jiménez. Según el argumento, pero vuelvo a decir, volvemos al caso. A ver, es que... Pues que ¿cuál los es el problema? argumentos ¿Cuál es el- conspirativos siempre se puede pueden ser. acomodar. No, puede No, ser. pero Dani, es una cosa de puro sentido común. Si en un grupo económico se beneficia de unas coimas,
pues hay que verificar y hay que investigar, no estoy diciendo, hay que investigar Claro. cómo fue el actuar de los accionistas Y si mayoritarios. un grupo terrorista ¿Ah? se beneficia O sea, que- de la impunidad, también hay que averiguar. A ver, déjeme, avanzamos. Sencillo. Para esta convocatoria a la marcha contra el fiscal, hubo algunas expresiones del activismo ciudadano que, según varias opiniones, resultaron de poco tacto y poco gusto. Les voy a poner una de ellas. Este es un video en el que participan varios de los integrantes de este llamado ciudadano a que el fiscal renuncie. ¡Cianuro! ¡Esto no es coima, marica! ¡Esto no es coima! ¡No es coima, marica! A ver, entonces ahí estaba el exdecano de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, estaba la activista Mafe Carrascal, y los otros no sé quiénes eran. Catherine Catherine Jubinao. Catherine Jubinao. y Moisés Ninco. Ninco. Y por poco estaba usted ahí, es decir, porque ese es su combo, ¿o no? Sí, obviamente hacen parte de las personas que integramos este llamado ciudadano renuncio fiscal, pero menos mal no me colé eso. Pero ahí entonces aquí hay Bueno, digamos, aunque una es- tragedia aunque- familiar no, aunque tremenda. hace- Hay 2 personas muertas de la misma familia, Alejandro Pisano, Al Jorge mismo Enrique tiempo, Pisano. yo creería que esa iniciativa que nació de Daniel Samper Ospina de hacer este challenge, como él lo ha llamado, también da a entender y a burlarse un poco de cómo están muriendo los testigos, en este caso, que uno dice es absurdo, ya vamos 3 muertos, solo por tomar agüita. Y usted está metiendo ahí el caso de Merchan. Claro, Merchan era un testigo muy clave en el caso de Andrade. Pero si incluso la gente más cercana a Merchan ha Mire. indicado que lo de Merchan fue una decisión voluntaria de quitarse la vida. Claro, pero usted no toma esta decisión solamente de la noche a la mañana porque lo quiere. A usted lo debieron presionar, lo debieron amenazar a su familia, debió haber pasado hasta un manejo psicológico. Uno no sabe cuántas amenazas puede tener una persona como Merchan. Tanto así que Andrade tiene miedo y dice que no va a volver. Por miedo a que le llegue a pasar lo mismo que le está pasando Bueno, a todos estos testigos. no podemos asumir eso. Y miedo saber que en su apartamento al frente se para gente de la fiscalía y le coloca antenas para escucharle todo lo que habla Andrade. Y lo viví en la reunión que el señor fiscal general de la Nación sacó a relucir en el Congreso, donde decía que todo Rosales sabía. Bueno, ¿Cómo sabía, no podemos asumir- cómo sabía el señor fiscal general de la Nación No que yo me podemos reuní con asumir Andrade? que a ¿Cómo uno sabía? lo presionan Nos están y siguiendo. uno toma nos la es- nos decisión de están suicidarse. siguiendo. Te lo digo porque he sido víctima Una persona no de toma la decisión secuestros, porque la de quiere. Hay secuestros, de presión. extorsiones, de amenazas y no me he suicidado. Entonces, ojo con eso. Yo Pudo tampoco me he suceder. Es una suicidado decisión y a personal. mi papá lo mandaron a y matar. aquí estamos empujando teorías conspirativas que tienen que ver con el Pero dolor de venga, muchas venga. familias para Pero hacer activismo un político. punto Entonces uno se sobre- pregunta. un punto sobre- Inti, un punto déjeme, sobre- me tengo que ir a comerciales. Vuelvo con usted en esta era de el todo se vale en las redes sociales para hacer activismo ciudadano. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablando de la nueva marcha para solicitar la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, una marcha que se convocó a través de redes sociales y como veíamos antes tuvo varios, digamos que, performances de activismo ciudadano que alguna gente dicen carecían de tacto con el dolor de algunas de las familias, de las personas que han muerto en circunstancias que aún no se han aclarado. Esto fue lo que mostramos en el bloque anterior, lo repito aquí. ¡Cianuro! ¡Esto no es coima, marica! ¡Esto no es coima! ¡No es coima, marica! Inti, entonces, sobre teorías conspirativas, activismo ciudadano y el Cianuro Challenge. Lo primero que yo tengo entendido es que eso no fue con ocasión de la marcha que se está haciendo hoy. Fue con ocasión a un challenge que sacó Daniel. Pero hay una cosa que es clara, de todas maneras, eso que hicieron ellos, que no estoy de acuerdo y que no debe haberse hecho, ¿sí? A pesar de que era una maqueta y, por ejemplo, en el caso de Mafe Carrascal, sé que dijo que ya no había autorizado la publicación de ese video y en su momento se había dicho que eso no se debía publicar, hace parte, digamos, de la opinión generalizada de mucha gente. Muchas personas le dicen a Néstor Humberto, Sí. el doctor Cianuro. Eso es una realidad. Es triste, pero es una realidad. Y no se lo dicen porque
porque salga Mafe Carrascal, porque salga Inti Asprilla, porque salga Petro. No, se lo dicen porque los hechos han mostrado que la gente que está, los testigos del caso de Brecht, mueren o relacionados con el cianuro. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no estoy diciendo en ninguna manera que yo estoy seguro que a estos señores los asesinaron con cianuro. Sí. Pero el hecho de la relación directa del señor Néstor Humberto con el caso de Brecht y que los testigos del caso de Brecht tengan una muerte por envenenamiento de cianuro, lleva a que la ciudadanía en general no cree. Y eso es un daño muy grande para la democracia, yo lo digo. Yo no puedo afirmar quién es el culpable, si fue una muerte o si fue un suicidio. Sé que mientras esté Néstor Humberto, la mayoría de la gente va a pensar que fue un asesinato. ¿Y qué es lo que yo quisiera? Yo lo que quisiera es que el señor se apartara, que un fiscal independiente asumiera la investigación de estos casos, confiando en la probidad de la justicia, pudiéramos decir, efectivamente fue un suicidio, una decisión propia de que murió. Pero mientras esté ahí, nunca va a pasar porque hay una mácula sobre lo que es la Fiscalía General de la Nación. A ver, ¿y esta mácula qué tan grande es sobre la ciudadanía? Salimos a la calle a preguntarle a la gente de Bogotá, aquí en el centro de la ciudad, y esto es lo que dicen. ¿Usted cree que el fiscal general Néstor Humberto Martínez debe renunciar o que le están montando una persecución política en su contra? Ay, pero es que para atreverme a juzgar, no digo más bien nada. Usted solo opine. Que debe renunciar. ¿Por qué? Que porque está envuelto en la mermelada, que nos ha hecho muchos torcidos. Yo creo que sí debería renunciar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que realmente cuando suceden estos eventos es cuando se ve el tipo de corrupción que se está generando ahí y los que están en el poder político se quieren atornillar ahí. Yo creo que el fiscal general sí debería renunciar a su cargo, porque está impedido, ya que él fue abogado del Grupo Aval, de Sarmiento. Y todo el proceso que viene es contra Sarmiento, que es el caso de Brecht. Pues como está descontrolado el gobierno ahorita, yo creo que eso sería malo para el país, porque ahí ya quedaríamos otra vez como en velo a ver quién va nuevamente a tomar esa posición. Si él está metido en ese tipo de cosas, lo más lógico sería con nosotros los colombianos que renuncie. El señor fiscal general de la Nación debe renunciar por ética profesional, como quiera que ya el país conoce la situación que él venía pues ejerciendo antes de ser nombrado fiscal general de la Nación. Debe renunciar porque realmente veo que no está haciendo las cosas, porque yo vivo al pie de la Escuela General Santander y allá, o sea, no cuentan cómo fueron los hechos. ¿Usted qué alcanzó a ver? O sea, yo vivo ahí cerca, ahí pegado, entonces, pues cuando ya salimos los de las casas, nos dijeron que era que habían puesto una bomba y que el carro se entró a la fuerza. Y ahí hubo mentiras. Apreciada Jimena, el sondeo de calle no es una encuesta, es un sondeo de calle, no deja bien parado al fiscal. Es decir, más allá de si es culpable, inocente, de lo que sea, la percepción de la gente va por otro lado, o de esa gente. Así funciona el linchamiento, así funciona. Se votan 3 verdades a medias, se señala a un culpable y listo, funciona. Precisamente, como decías tú, Inti, tenemos que recuperar la fe en la justicia y tenemos que esperar a que haya resultados de las investigaciones. Pues a mí me parece muy respetable la opinión de un ciudadano, pero eso no es una prueba judicial. Una cosa es la opinión y otra cosa es la prueba judicial, y estoy esperando las pruebas judiciales y el examen técnico y serio del tema. ¿Usted sabe quién es el encargado de practicar esas pruebas y de llevar a cabo ese examen judicial? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, alias la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Bueno, usted ya los condenó, usted ya dijo que no sirven. Pero es que es importante hacer una distinción entre, digamos, una posible culpabilidad de Néstor Humberto Martínez, que no estoy diciendo eso, y el daño que él le hace a la institucionalidad. Yo vuelvo a decir, yo respeto la presunción de inocencia, yo no puedo decir cuál es la relación o si en algún momento se puede decir que el señor Néstor Humberto fue cómplice o no del caso de corrupción de Brecht. ¿Cuál es el problema? Y eso tiene que respetarse, y va a ser la Comisión de Acusaciones con todas las falencias que tiene eso tiene que haber una investigación. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que sacrifiquemos
la leve institucionalidad que tenemos en Colombia, la leve creencia en las instituciones por defender a un fiscal. Y creo que también, y es una cosa que yo nunca he entendido, por qué es interés del uribismo de defender a Néstor Humberto Martínez. Si Néstor Humberto Martínez tenía una relación con Santos, que para el uribismo es lo peor, es el demonio, Far Santos, etcétera, terrorismo, ¿por qué esa obsesión del uribismo en defenderlo? Y lo que está haciendo, a mi modo de ver, de una manera muy desatinada el gobierno es ser el defensor y el centro democrático y, digamos, esta coalición de gobierno que hoy en día une a los santistas y a los uribistas, ser los defensores de oficio del fiscal cuando toda la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía tiene una opinión contraria a él y eso afecta la institucionalidad del país. Tiene otros defensores, no son difíciles, son difíciles de conseguir y yo lo sé de primera mano. Muchas gracias por estar aquí, Jimena. A propósito, y me voy con su respuesta después de la pausa. Seguimos en Zona Franca. Renuncie fiscal, dice un grupo de ciudadanos hoy en las calles de Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Iba con usted diciendo que no era fácil encontrar defensores del fiscal fuera del partido de gobierno, que de hecho sí lo ha asumido como una postura oficial desde su cabeza el expresidente Uribe. Pero hay muchos de los del mismo Centro Democrático que no quieren meter la mano al fuego precisamente por el fiscal. Bueno, es que, a ver, aquí se están confundiendo cosas. Cuando se dice se defiende a Néstor Humberto Martínez, no es se lo defiende, haga lo que haga, no. Se defiende el derecho al debido proceso de este señor y ya. Eso es todo. Nosotros también estamos esperando, claro, Odebrecht, elecciones 2014, estamos esperando resultados. ¿Hace cuánto mandaron los expresidentes esa carta? Lo estamos esperando, pero no podemos linchar a un señor porque además eso sí afecta al funcionamiento de las instituciones. Y hay una gran pregunta, ¿qué es lo que afecta el funcionamiento de las instituciones? Hoy Transparencia Internacional sacó su índice de percepción de corrupción, esto es una encuesta que se hace en 180 países del mundo y Colombia pasó del puesto 96 al 99 entre 180. A ver, aquí no es para rasgarse las vestiduras, hay muchos que están peor, pero ya estamos por debajo de la mitad, en el puesto 99 de 180. Y las razones de esto, y esto es lo que dice Transparencia por Colombia, dice, los escándalos de corrupción que han involucrado a exmagistrados de altas cortes y el fuerte cuestionamiento al fiscal general de la Nación por sus conflictos de interés en el caso Odebrecht afectan gravemente la credibilidad del sistema. El sistema judicial debe incorporar mecanismos de prevención y manejo de conflictos de interés para evitar influencia de intereses particulares. Y entonces aquí la pregunta es, digamos que este índice de corrupción está bajando por culpa de la gente que está atacando y linchando públicamente al fiscal o por culpa del fiscal y sus conflictos de interés. La ciudadanía se está dando cuenta de todo lo que está pasando a nivel de corrupción. La ciudadanía se está cansando de lo que se viene presentando, de que lo sigan robando, no solamente en tema de la justicia, sino también muchos en sus pueblos no tienen saneamiento, no tienen carreteras, ven cómo se están robando de frente las cosas que ellos necesitan y que el gobierno debe brindarles. La gente está cansada y por eso es que nos hemos reunido ciudadanos. Esto no nace de una iniciativa de un político, eso es de ciudadanos que están cansados de que en serio estén jugando con la ciudadanía, de que la sigan robando, de que sigamos viendo que hay coimas, que estamos viendo que entonces si tú sabes una información te mandan a matar, entonces si tú vas a hablar entonces te hacen algo a tu familia. Eso es lo que la ciudadanía está viendo. La ciudadanía está cansada de que lo sigan robando. Mira, la ciudadanía salió, son 11 millones de votos que el Partido Verde que lideró, que es INTI de la consulta anticorrupción, salió. La gente, se está quitando esa venda que le están metiendo. Y te aporto un dato. Las víctimas también estamos cansados y consideramos que es fruto de la corrupción que la JEP no haga nada. La impunidad ofrecida por la JEP a los mayores asesinos de Colombia, también sospechamos que es causada por la corrupción. ¿Qué otra razón hay para que estos señores, después de que ganamos un plebiscito en el que se dijo que no a esos acuerdos, vayan al Congreso sin haber pagado un día de cárcel, mientan descaradamente sobre el monto de sus bienes y sigan en el Congreso?
no se presenten cuando el tribunal los llama y siguen con todos los derechos. Casi todos se han presentado. Esa JEP no se han presentado porque yo estuve ahí. Llamaron a 31, fueron 3 o 4 y los demás fueron con un poder que daba grima. No te lo hubieran recibido ni en un juzgado promiscuo municipal porque ni siquiera tenía la firma autenticada. Entonces, no solamente las altas cortes, no solamente el señor fiscal, la JEP también tiene una cuota y una deuda con los ciudadanos. Listo, bueno. Otra, yo creo que hay que distinguir entre el hecho generador del escándalo y el derecho a la ciudadanía para pronunciarse sobre lo que considera escandaloso. Yo te lo digo con toda sinceridad, Jimena. En una democracia estoy de acuerdo que tú te expreses contra la FARC. Y en ese orden de ideas también debería permitírsele a los ciudadanos expresarse contra los hechos de corrupción y contra la falta de claridad que ha implicado el caso de Brecht y la relación de Néstor Humberto Martínez con él. Entonces, no estamos diciendo de alguna manera que es que, entonces se vuelve, no, que es que Néstor Humberto tiene una mala percepción por culpa de los políticos y por Quinti Asprilla, por su tierra. No, Néstor Humberto está metido en ese problema por él mismo. Las FARC están metidas en ese problema con gran parte de la población por ellos mismos. Y de eso se trata la democracia, de la capacidad de poder, de una manera activa, expresar el pensamiento que tenemos sobre los hechos de la actualidad. Yo te pongo un ejemplo concreto. Yo como ciudadano me manifiesto contra todo lo que estoy en contra. Me manifesté contra el señor Néstor Humberto Martínez. Fue y me manifesté contra el atentado terrorista del ELN. Así me hubieran dado palos ciertos sectores en redes sociales. Yo considero que como ciudadano, los ciudadanos hoy en día deben salir a manifestarse con lo que está en contra, y eso es lo que hace parte de una democracia activa, y hacia ahí es donde tiene que ir hoy en día Colombia, crear un sentido activo de ciudadanía. Yo no digo que no deberían permitir una marcha. Si hay gente que quiere marchar para que el fiscal renuncie, están en todo su derecho. Yo eso no lo estoy negando. Pero su Ahora, partido sí, no porque marcho, ya nos metió de que entonces los que están promoviendo las marchas contra el fiscal somos terroristas, somos auspiciados. No, lo han salido a decir gente del mismo partido del Centro Democrático. Desautorizados por Jiménez. Sí, claro. Pero han salido a estigmatizar la marcha ciudadana y siempre lo hemos dejado claro, y creo que hasta los mismos políticos que han ido a los plantones se les ha dicho, esto es de la ciudadanía, y así se ha recalcado y se ha cumplido el acuerdo que tenemos entre todos los sectores políticos. Aquí no solamente hay verdes, aquí no solamente hay Polo, Colombia Humana. Yo sí quiero la lista de conservadores. Sí, esa me la quedaba viendo. La lista de conservadores del Centro Democrático que salieron a marchar. Pero se ha respetado el acuerdo, y lo que pedimos es eso, que se den garantías. Una fiscalía que dé garantías. Muchas gracias. Una fiscalía que sea correcta y no corrupta. Pago por ver a los del Centro Democrático en la marcha contra el fiscal. Señores, muchas gracias a ustedes. A usted, señora, muchas gracias por estar aquí. En desventaja numérica. Repito, porque nos quedó mal el segundo defensor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.